Muy buenas tardes, estimados alumnos. Es realmente un placer volver al mundo presencial. Esta charla magistral tiene una larga tradición. Recordábamos con Adrián y nuestro decano que van como 15, 16 años que la llevamos a cabo. Siempre invitamos a un economista que esté en acción, aplicando todo lo que aprendemos en clase. En esta ocasión, para reiniciar Macro en Acción Presencial, la charla magistral de este semestre, hemos invitado a Adrián Armas, destacadísimo exalumno de la UP. Adrián, luego de pasar por la UP, llevó el curso del Banco Central, que es muy prestigioso, y así ingresó a trabajar al BCR y ha ocupado todos los puestos de responsabilidad que tienen que ver con el análisis económico, y entonces hoy día es el economista principal del banco, el gerente central de estudios económicos. Además, Adrián ha hecho su posgrado en Boston University y recientemente, hace no mucho tiempo atrás, estuvo en el directorio del Fondo Monetario Internacional representando al Perú. Y Adrián ha estado la semana pasada en Washington, así que es fuente de primera mano acerca de lo que le está pasando a la economía en el mundo y en ese sentido cómo se ve a la economía peruana en ese contexto. Así que lo hemos invitado para que nos dé esta charla hoy. La charla va a durar alrededor de 1 hora y luego vamos a tener un espacio para preguntas de parte de ustedes. Entonces, sin más, por favor, acompáñenme a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado. Sí, buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a Gustavo, a Juan Francisco por la amable invitación, nuevamente estar con ustedes. Yo también soy profesor a tiempo parcial en la universidad, enseño el curso de Política Económica desde el año pasado. Antes de eso enseñé el curso de Macroeconomía 2 y antes de eso el curso de Teoría y Política Monetaria. Pasaron muchos años que no estuve enseñando en la universidad, pero también enseñé alguna vez comercio internacional, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que quería conversar con ustedes era sobre los retos que tenemos en el lado de la política monetaria, que es más el área de mi expertise. Primero, de repente, ubicándonos en el mapa, más o menos, de qué cosas somos como país, ¿no? Nuestro PBI es 225.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el PBI mundial? Más o menos son 70 billones de dólares en español, o sea, ¿no? 1 millón de millones. O sea, al ojo somos 0.3% del PBI mundial. El PBI per cápita, o sea, cuánto gana en promedio un peruano al año, eso es al año, son 6.800 dólares. Nuestra población somos 33 millones de peruanos, de un mundo que son 7.000 millones de habitantes. Este siglo, Perú es el país que tiene en América Latina la inflación promedio más baja de los países que tienen su propia moneda, ¿no? Un poquito más bajo, no muy más bajo, está Panamá con 2.4, 2.5, que ellos tienen el dólar como moneda oficial, y estamos por ahí con El Salvador. Inclusive Ecuador, que tiene el dólar, tiene una inflación inclusive promedio algo más alta que la nuestra. La otra característica, nuestro país es un país que tiene, como saben ustedes, muchos problemas, pero también es un país que puede ser ejemplo en determinados aspectos, ¿no? Y uno de ellos es, que felizmente no es un problema y eso ayuda al futuro desarrollo, es que tenemos una macroeconomía fuerte. Somos un país que somos ahorita el país
que tiene la deuda pública más baja de la región. Hace 2 o 3 años Chile tenía un poquito más baja que nosotros, Paraguay, hoy por hoy Perú es el país que tiene la deuda pública más baja. Y a nivel de reservas internacionales, que es nuestra primera línea de defensa contra choques externos, nuestro nivel es de los más altos, ¿no? Más parecemos en ese sentido un país asiático más que un país latinoamericano. Uno de los problemas, por ejemplo, que tiene el Perú es el problema de la informalidad, que ha causado graves problemas al país. 2/3 partes de la población está en el sector informal sin ninguna protección social. Esos números han bajado poco en los últimos 20 años, pero acá quiero mostrarles problemas que sí se pueden arreglar. Hace 20 años la informalidad era tan alta, un poquito más de la que tenemos actualmente, y la dolarización, por ejemplo, del sistema financiero, del crédito, de los depósitos, era también del 80%. 80% en el caso del crédito. Y la macro fuerte, el tener una moneda fuerte, hace que hoy día el crédito ya no sea al revés. O sea, hace 20 años era 80% en dólares, 20% en soles. Ahora es al revés exactamente. Somos un país, y eso es una ventaja, abierto al mundo. O sea, nuestras políticas comerciales, que ya vienen de larga data, es de un país que está abierto al mundo, con diferentes tratados de libre comercio con las principales regiones del mundo. Por eso también tenemos una calificación crediticia de grado de inversión, que lo tenemos más o menos hace 13 años. Y la característica económica de nuestro país, y eso es lo que, digamos, la naturaleza nos ha dado, es que somos un país minero hace siglos, ¿no? O sea, cuando Perú cuando el Imperio Inca fue conquistado, era, ¿no?, el oro y la plata, y hoy en día somos el segundo productor mundial de cobre, ¿no? Entonces, parte del crecimiento, de cómo nos vaya como sociedad, tiene que ver con el uso de los recursos donde la naturaleza nos ha dado ventajas comparativas, ¿no? Felizmente, por ejemplo, en el caso del cobre, las expectativas son que va a continuar la demanda del cobre. Todo ese tema, por ejemplo, de la revolución tecnológica con los carros eléctricos, por ejemplo, va a traer más demanda de ello. Y entonces, más o menos esa es nuestra estructura, pero no es lo único. Hay sectores que, por ejemplo, el sector de agroindustrial, las frutas, hace 20 años ustedes no estaban ni en el radar, ¿no? Hace poco, no sé si han visto la noticia, Perú se ha convertido en el principal exportador mundial de arándanos, como aparece ahí, ¿no? Somos el segundo exportador mundial de espárragos, y eso, para también un poco contarles, voy a hablar de un prejuicio, ¿no? Hay un prejuicio, para progresar tienes que ser un país industrializado. Entonces, a veces, eso a veces hace que la gente que se dedica a actividades que no sean manufacturas se sientan un poco incómodas, por decirlo menos. Porque, por ejemplo, para exportar, por ejemplo, arándanos, espárragos, frescos, que es lo que el mercado aprecia, o sea, el mundo aprecia comer, digamos, ¿no?, una palta peruana en un buen restaurante en París. Y para que llegue en unas condiciones frescas, créanme que se requiere alta tecnología, alta sofisticación, un cuidado impresionante en todo el proceso, ¿no? Y Perú es bueno en eso, ¿no? Entonces, un poco la introducción de algunas cosas peruanas, y ahora pasamos un poco más a la macro. Ustedes saben, son economistas, van a ser economistas, y la economía es una ciencia social, aunque claro, ustedes van a ver que tiene muchas matemáticas. Entonces somos, aunque otras ciencias se están copiando, ¿ya?, pero somos una ciencia social desde que tenía la edad de ustedes, en donde nos hemos atrevido a matematizar, o sea, usamos modelos matemáticos. Los modelos matemáticos, lo bueno de los modelos matemáticos es que no mienten, no hay falacia. Cuando ustedes vean resolver su modelo van a ver eso, no hay falacia. No hay alguien que te pueda palabrear y detenerte algo inconsistente y que haga, no. Los modelos son
justamente de matemáticas, hace consistencia. Lo otro es el tema de la estimación y la estadística para poder dar respuestas concretas. Difícilmente en el mundo hay las cosas blanco y negro. Por lo general, la gran mayoría de cosas hay costos y beneficios. Entonces, la respuesta siempre es poder cuantificar y hacer análisis costo-beneficio. Y esa es entre las cosas que ha tenido, digamos, nuestra profesión, ¿no? Y de ahí está esta frase de Keynes, que ya ustedes, la vista va más rápida que las palabras. Ustedes ahí pueden resumir lo que debería ser un buen economista, según Keynes, y digamos, lo pongo obviamente porque concuerdo con ello. Y otra cosa que es importante, y de ahí ahorita voy a acelerar, porque si no creo que me va a quedar corto de tiempo, es que como ciencia tenemos que estudiar el presente a la luz del pasado, con el propósito de ver el futuro, ¿no? Y eso, digamos, y ahí viene la parte de repente de lo que dice Keynes, que hay que ser un historiador, ¿no? Justamente para ver eventos anteriores, ¿no? Entonces ahora me ubico en el caso nuestro, de la macro. Cuando vean libros de textos, que la mayoría son, ¿no?, de literatura de Estados Unidos, uno mira el trauma norteamericano. Siempre los traumas son más en guerras, pero digamos, fuera de guerras, fue en Estados Unidos la gran crisis del año 29, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, son crisis profundas, en donde la tasa de desempleo, en el caso de Estados Unidos, que orden de magnitud, típicamente, normalmente es del 4,5% de términos normales, llegó en esa época a 30% de desempleo, ¿no? Duró muchos años. A Estados Unidos les tomó 15 años hasta la Segunda Guerra Mundial recuperarse, ¿no? Entonces, así son las mediciones, ¿no?, digamos, grandes crisis económicas que causan mucho daño a la sociedad. Y esa es la historia de Estados Unidos y un poco la literatura. Y ustedes cuando vean cosas van a ver que los marca mucho ese episodio, ¿no? Nunca más, ¿no? Por ejemplo, en el 2008, que fue la otra crisis financiera internacional, y que, digamos, fue fuerte, pero salieron más rápidamente que la Gran Depresión. El mensaje de la FED era, aprendimos la lección del 29, la economía no se hundió tanto como aquella vez, porque esta vez la FED sí inyectó liquidez, cosa que no hizo el 29. Entonces a Estados Unidos lo marca mucho ese episodio. Ahora hablemos de Perú. ¿Qué cosa marca Perú en crisis económicas que no son guerras? La causa un periodo que dura entre mediados de los 70s y el año 90, en donde la causa de nuestra crisis económica no fue como Estados Unidos, un derrumbe de una burbuja, en ese caso de acciones, combinada con una serie de errores de política, sino en nuestro caso fue el desmanejo macroeconómico, la irresponsabilidad de las políticas monetarias y fiscales. Justamente lo contrario de lo que es hoy día. O sea, si quieren, al menos hasta el día de hoy, uno puede decir que nuestra sociedad como tal aprendió de esa lección. O sea, no es casualidad que los números fiscales y monetarios sean buenos, es porque la sociedad, de manera institucional, como política de Estado, más allá de las discrepancias que tengamos entre los peruanos, entre los partidos políticos, hemos llegado a un consenso de que eso justamente es algo que beneficia. Y eso es por una crisis muy profunda, tan profunda que acá están los números. Este es el ingreso per cápita. ¿Qué cosas me dicen esos números? Esos números me dicen que en nuestro caso no fueron más o menos 15 años como le tocó a Estados Unidos y que lo trauma tanto. En nuestro caso fue peor, fue el doble. Recién en el año 2006, el ingreso per cápita de los peruanos alcanzó el nivel de mediados del año 75, ¿no? Y para resumir el tema, este periodo fue un periodo, pues, en donde hubo grandes reformas, pero en el sentido opuesto hacia el crecimiento, ¿no? O sea, había mucha ideología del rol del Estado, mucho intervencionismo. Había en esa época en América Latina la moda del modelo de sustitución de importaciones. Pensábamos que el crecimiento era a través de proteger a la industria de manera, digamos, extrema,
Y Perú en los países fue de los últimos en implementarlo, pero cuando lo implementamos lo implementamos de la manera más radical. De repente, para darles un ejemplo de la distorsión y por qué la economía dejó de ser eficiente y productiva, es contarles esto, ¿no? Al ejemplo actual. Es como si hoy día, digamos, a mí se me ocurría decir que yo voy a fabricar celulares. No había celulares en esa época, pero digamos que hoy día a mí se me ocurre producir celulares y me voy a un registro, a un sitio que se llama en el Ministerio, hoy día sería el Ministerio de Producción, el Registro Nacional de Manufactura. Y solamente por decir que yo voy a producir ese celular, que por supuesto no sé hacerlo, te prohíben importar todos los celulares que tienen ustedes ahorita en sus bolsillos, ¿no? El costo de eso es impresionante en términos de eficiencia para la economía. Seguramente tendrían, en lugar de sus celulares chiquitos, seguramente de repente con suerte les fabricaría un ladrillo, ¿no? Para que ustedes puedan, y caro seguramente. El precio relativo de un carro y un departamento era igual a 1 en aquella época, para darles una idea. O sea, queríamos tener industria nacional de carros, pero no éramos eficientes en hacer carros pues, como conjunto. Y entonces, repito, eso es para que tengan una idea de la ineficiencia que generó la economía, ese tipo de comportamientos. Y, por supuesto, al final de cuentas, todas esas políticas debilitaron las cuentas fiscales y lo que llevaron es a que se comenzaran a romper reglas que habían previamente y se llegaron al abuso del uso, por ejemplo, del financiamiento monetario para financiar el déficit fiscal y terminó todo eso con una hiperinflación, ¿no? Entonces, ese, digamos, si queremos entender y no repetir errores del pasado, eso básicamente es lo que marcó nuestra historia, nuestra década perdida, ¿no? Entonces, porque antes Perú no le iba tan mal, ¿no? Antes, en los 60, por ejemplo, Perú era de los países que más alta tasa de crecimiento tenía, ¿no? No es una economía que estuviera creciendo mal. Y eso es en lo económico. La parte social y política, nosotros como economistas no es nuestro expertise, pero ciertamente siempre hay que preguntarse qué cosa hizo que de alguna manera la sociedad cambiara hacia reformas que después inclusive las perjudicaron aún más en aquella época, pero el hecho es de que Perú era una economía que crecía bastante bien, 5,9% por año, y después tienen este periodo que hemos visto de la década perdida. Ya después, más bien, con una economía más orientada, con mejores fundamentos macro, como dije antes, más también una reforma en los 90s, en donde nos convertimos ya en una economía más de libre mercado en general, más abierta al comercio exterior, menos intervención del Estado, nos convertimos en una economía que comenzó a crecer, ¿no? Y en términos per cápita, de hecho, en este siglo hemos tenido en data de las mayores tasas de crecimiento. Por supuesto, ese crecimiento que ustedes ven ahí en amarillo, hay una gran heterogeneidad entre años, ¿no? O sea, nuestra economía creció muy fuerte entre el año 2004 y 2013, a tasas en promedio hacia el ojo de entre 6 y 7%. Típicamente cuando una economía crece 7% por 10 años, fíjense, duplica el tamaño de su tamaño, o sea, eso es progreso objetivo. Eso es lo que, cuando un país logra tener eso, hace las diferencias cualitativas, ¿no? Cuando uno mira data de Corea del Sur, ¿no? Que era mucho más pobre que nosotros en el año 60 y hoy día, pues, qué envidia, ¿no? Su ingreso per cápita debe ser como 25.000, 30.000 y no los 6.800 que tenemos nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo importante para el desarrollo y eso es lo que los economistas deberíamos justamente buscar, cómo lograr que nuestro país tenga altas tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la historia pues, previa. Acá nomás quiero darles idea de magnitud de los desequilibrios fiscales del que hemos estado hablando. El déficit fiscal del año pasado de Perú, 2,5%. ¿Cuánto es un nivel apropiado? Depende más o menos de la situación en cada país, pero ustedes, como verán visualmente, los 70s, 80s, pues los déficits fiscales eran enormes, ¿no?
Y eso que no estoy incluyendo en ese gráfico, que en la fin de los 80, además, el BCR tenía pérdidas cuasi fiscales por las operaciones que lo obligaban a hacer, ¿no? El tipo dólar MUC, financiamiento subsidiado, o sea, inclusive el déficit, inclusive incluyendo el Banco Central, eran aún mayores de las cifras que ven en aquel momento. Y en el año 90 hubo un ajuste muy fuerte, yo diría pocas veces visto, en donde la forma de matar a la hiperinflación fue cortando el cordón umbilical que había entre el Banco Central financiando siempre de manera dependiente, dominado por el fisco. Se corta eso y se dice ya no más impresión de billetes para financiar el fisco. Eso fue un mensaje muy fuerte a la población en aquel entonces. Por lo general, las poblaciones en los países no son, digamos, la gente no vincula mucho, las personas comunes y corrientes no vinculan mucho el dinero con la inflación en general. Pero cuando tienes un país en que ha tenido estas situaciones de alta inflación, la gente, hasta el más humilde de los peruanos, sabe que tiene que ver con la maquinita. Y entonces ese mensaje de no más financiamiento al fisco, no más impresión, fue digamos, parte en esa época fundamental. Y de ahí, miren, ya después del 90, los últimos 32 años, los déficits fiscales han sido bastante más moderados, uno, y dos, inclusive en épocas de boom de commodities, por primera vez en nuestra historia, hemos sido capaces de generar ahorros. Es decir, en épocas de vacas gordas, de apogeo, no nos gastamos todo, sino se generaron inclusive superávit fiscales. Eso fue algo nuevo en nuestra historia económica. Si ustedes ven un poquito de historia, se acuerdan del colegio, cuando les explican la época del guano, por ejemplo, en la época del guano, cuando teníamos más recursos, el Estado no ahorraba, más bien pensaba que el guano nos iba a durar toda la vida y más bien ese se tendía sobreendeudando, ¿no? Entonces, eso con respecto a las cosas que se aprendieron en ese periodo. Y por eso, como veían antes, déficit fiscales de 2 dígitos, el déficit fiscal eleva la deuda pública, ¿no? Entonces, la deuda pública llegó a tener niveles de más del 70% del producto en los 80, fíjense. Perú hizo default de su deuda, es decir, dejamos de pagar nuestras obligaciones, nos aislamos de la comunidad internacional y más bien ya en el periodo de macro fuerte, mejores fundamentos macro, mejor manejo, la deuda pública llegó a niveles inclusive de 20% del producto y hoy día la deuda pública se ha elevado recientemente a raíz del COVID, pero digamos dentro de todavía niveles bastante manejables, ¿no? En el pasado, cuando teníamos déficits fiscales, con déficit fiscal venía el déficit en la cuenta corriente de balance de pagos, ¿no? El concepto que están viendo que vincula las relaciones de Perú con el resto del mundo. Eran crisis gemelas. ¿Por qué gemelas? Porque alto déficit fiscal era financiado con el exterior y por eso también había altos déficits en cuenta corriente. Y por eso todo eso que ven ahí, esas barritas, es la deuda externa, cuánto debe el país al resto del mundo. Y el hecho que ustedes vean que en el pasado predominaba lo celeste era porque toda la deuda era deuda pública externa, ¿no? Ya más bien recientemente, ya con una economía más abierta, fíjense, inclusive ha habido épocas no muy lejanas en donde inclusive la deuda privada externa era mayor que la deuda pública. Eso es porque la parte fiscal ¿no? Ha tenido pues, una posición más sólida. La política monetaria en nuestro país ha sido innovadora. A veces se dice mucho de que en el Perú nos falta innovación, entonces yo quiero contarles algunas cosas sobre política monetaria donde Perú ha sido innovador, ¿no? Fue innovador el año 90, cuando fue el primer país, bueno, para ser preciso, junto con República Dominicana, el año 90, en abandonar el tipo de cambio fijo, ¿no? Antes, todos los países desarrollados, en desarrollo, fijaban el tipo de cambio con respecto al dólar. Era, digamos, la moda de aquel entonces.
Como saben ustedes en sus clases, de repente ya vieron, para poder aspirar a tener política monetaria independiente, el tipo de cambio tiene que ser libre, flotante. Porque si tienes tipo de cambio fijo, no tienes control de la cantidad de dinero, ¿no? Por tanto, el Perú el año 90 fue de los primeros en abandonar el tipo de cambio fijo. Como referencia, si quieren, Chile lo abandonó 9 años después, el año 99. México lo abandonó 5 años después, el año 95, ¿no? Y así, ¿no? Digamos, fuimos... lo otro que fuimos pioneros, innovadores, fue en el esquema actual, ¿no? Del esquema de meta de inflación, ¿no? Hace 20 años justamente, ¿no? Hace 20 años Perú fue el primer país de una economía bimonetaria, o sea, con dolarización parcial, que adoptó el esquema de metas de inflación, ¿no? Luego algunos otros nos han seguido, pero digamos, Perú, digamos, tuvo esa innovación en aquel momento, ¿no? Entonces, el inicio de este cambio radical, de esta recuperación, comienza con el control de la inflación. Muchas veces las reformas que son positivas para un país y que son beneficiosas en el largo plazo, no son fáciles de conseguir en el corto plazo. De hecho, hay trade-off y muchas veces los políticos prefieren, porque tienen una visión de corto plazo, prefieren medidas efectistas que dan de repente frutos en el muy corto plazo, pero que de repente no son tan beneficiosos en el largo plazo. Y son pocas las veces que se hace lo contrario, ¿no? Entonces, este es justo el caso de la política monetaria. El apostar por tener una... Fíjense, si se ubica en el año 90, yo inclusive hubiera sido un poco escéptico de decir, oye, pero ¿por qué apostar por un banco central que emita su propia moneda si hasta ahora ha sido un desastre, ¿no? Y sin embargo, se apostó por la decisión de construir un banco central de que pudiera ser capaz de proveer una moneda estable. Pero eso no fue algo que se logre de la noche a la mañana. O sea, no es una varita mágica que tú digas, mira, de 7.500% de inflación vamos a tener ahora como ahora una meta con 2% de inflación, porque no tienes credibilidad, que es una palabra muy importante, digamos, en políticas públicas, ¿no? Entonces, al Banco Central del Perú le tomó 10 años llegar a bajar la inflación a niveles internacionales, ¿no? O sea, fue un proceso de ganar credibilidad, ¿no? Es como en la vida real, ¿no? La reputación, la credibilidad se va generando pues en el tiempo, uno mismo como persona, como país o como institución lo va creando en el tiempo, y es algo que una vez que se logra, es algo que hay que cuidar mucho, porque es difícil de ganar, fácil de perder, ¿no? Entonces, en nuestro país hubo, felizmente en la sociedad, unanimidad con respecto a darle un marco legal muy fuerte al Banco Central del Perú. O sea, el Banco Central del Perú es un banco central bastante independiente, ¿no? ¿Qué duda cabe? O sea, uno ve la legislación de banca central y Perú es el segundo con mayor nivel de independencia en su parte legal, ¿no? Pero no solamente eso, no solamente es la parte legal, es el apoyo de la población. O sea, la población en el Perú ya nos hemos acostumbrado felizmente a vivir con inflaciones bajas, ¿no? Con lo cual, también cuando la inflación sube, la misma sociedad demanda que la inflación sea baja, ¿no? Es más, una hipótesis mía, de un artículo que escribí para un libro de la universidad hace unos años, viendo la historia, es que más allá de la discusión, si es que un país quiere tener tu meta de inflación sea más alta, más baja, históricamente la sociedad peruana siempre ha preferido tener una moneda estable, siempre. Cuando llegó San Martín, en 1821, y tenía un serio problema de finanzas públicas porque no había impuestos al comercio exterior por la guerra y él abolió la mitad, como era correcto hacerlo, hubo un primer banco central que emitía billetes para financiar la campaña de San Martín. A los 9 meses, en Lima, hubo una hoguera para quemar esos billetes. La gente prefería el oro, ¿no? Una cosa fuerte, una moneda estable. Entonces, en nuestro país, además, yo creo, igual que un poco pasa en Alemania, la población peruana quiere una moneda estable.
Y entonces les cuento un poco cómo fue este proceso de llegar de 7.000% de inflación a lo que hemos tenido este siglo, con una inflación, como les digo, la más baja de la región, ¿no? Primero, el mensaje fue, como les decía, ya no más financiamiento al fisco, parte primera, ¿no? Ya no es que la cantidad de dinero de la economía está en función de lo que el fisco quiera gastar, no, se rompió esa relación, el fisco se ajustó, y se ajustó fuerte a sus propios ingresos, y por el lado del Banco Central, el mensaje era: vamos a controlar la expansión de la emisión primaria, ¿no? La base monetaria, que es lo que aparece ahí en el gráfico. Y entonces los primeros 3 años, del 90 al 94, los primeros 4 años más o menos fue bien ese mensaje, porque miren, baja la expansión de la emisión primaria y va bajando la inflación, ¿no? Desde el cielo, 7.000%, 7.500 el 90, 140 el 91, 56 el 92, 39 el 93, y el año 94 ya estamos como en 15%, ¿no? Y entonces, pero ahí comenzamos a tener un problema, que ustedes ya, de repente ya lo han visto en sus clases, y que es que, si se acuerdan de la demanda de dinero, cuando la tasa de interés nominal cae, la demanda real de dinero sube. Entonces, en el año 94, ya con inflaciones de 15, que para ustedes hoy día, 15 para mí es un escándalo hoy día, ¿no? De hecho, ustedes hoy día están viviendo la inflación más alta de sus vidas, que es 8,5, que es bien alta, ¿no? Pero claro, ubíquense que en el año 94 la inflación era 15, pero no habíamos visto una inflación de 15 en 20 años, porque antes había sido inclusive mucho más alta, ¿no? Entonces comenzó a subir la demanda real de dinero, la gente comenzaba a usar más los soles. Y entonces había un problema, porque te decían: oye, la gente está demandando más soles, a una tasa de como 40, 50%, la inflación ya estaba en 15, y pucha, ¿y ahora cómo explicas? De el tema de la comunicación, ¿cómo explicas a la gente que tienes que expandir más la cantidad de dinero? Ok, podía ser, si quieres, talibán, y decir: a mí ¿qué me importa que demande más? Aprieto la cantidad de dinero y sí, de repente llegamos a una deflación en un año, posiblemente, con recesión y todo. Pero lo que se hizo fue, y ahí comenzó el camino al esquema de meta-inflación. El año 94, por eso no es casualidad que el Banco Central por primera vez anuncia rango meta. Le dice a la población: miren, la inflación del año 94 va a estar entre 10 y 15%, ese es nuestro rango meta. Y explicar, como les estoy explicando a ustedes ahora, por qué la gente está demandando más dinero, y explicarles, y era bien importante, que es porque la gente lo demanda. No es como antes, que el Banco Central le imprimía billetes solamente a la voz de lo que le decía el gobierno, ¿no? Entonces ahí comienza esa transición al esquema actual de meta de inflación, ¿no? Y entonces continuó el año 94 hasta el año 99, se siguió bajando la inflación, pero, ¿cómo se llama? Con rangos metas, ¿no? Cada año había un rango meta y se trataba de cumplir. Y así, como le decía, y así se va ganando reputación. ¿Cómo es la reputación? Tú anuncias algo, te esfuerzas en cumplirlo, das resultados, y una vez que lo logras, siguiente año bajas el rango y sigues en ese camino construyendo reputación, ¿no? Entonces, ¿cómo es el esquema actual? Ahora, como ustedes se percatan, los agregados monetarios que ayudaron inicialmente ya no ayudaban mucho, ¿ya? Porque una característica de la cantidad de dinero, cuando ven el M, seguramente lo deben tener cuando ven la parte de la velocidad de circulación del dinero, el MB igual P por Q, de repente de sus clases. En la práctica, tanto la velocidad como el multiplicador bancario son inestables. Entonces se mueven, por ejemplo, yo le dije el año 94, la gente demandaba muchos soles. El año 96, la gente demandaba menos soles. ¿Saben por qué demandaba menos soles? Porque comenzamos a utilizar tarjetas de débito. Imagínate que, bueno, usted ya, imagínate lo antiguo, o sea, recién se difundía la tarjeta de débito. Entonces, como la gente tenía tarjeta de débito, ya no tenías necesidad de tener tantos soles en el bolsillo, ¿no? En la base monetaria, y usaban más la cuenta de ahorro. Entonces el multiplicador bancario sube, y entonces la demanda por base monetaria cae, ¿no? Entonces, claro, y no era que fueras contractivo. Yo me acuerdo que en esa época a veces teníamos que explicarle a muchos académicos, digamos, más monetaristas, más del MB por Q,
que eso no era restrictivo ni expansivo, era una fluctuación de la demanda, no tiene impactos macro, ¿no? Entonces ya para esas épocas, el 2002, se adopta el esquema de meta-inflación. Ahora, ¿qué cosa es el esquema de meta-inflación? De repente, un poco para resumirlo. En la política monetaria, en general en la política económica hay dos grandes corrientes, ¿no? Reglas y discreción, ¿no? Entonces, en la parte de reglas, alguien que dice una regla es alguien que por lo general desconfía del Estado, ¿no? Porque tú le pones una regla. En el caso monetario, la ventaja de una regla es que no hay manera que el Banco Central se porte mal, ¿no? Porque le has puesto una regla, ¿no? Típica regla es fijar el tipo de cambio con respecto a un país que tiene una moneda fuerte, o una típica regla es decirle una cantidad fija de dinero que debe crecer año tras año, ¿no? Entonces, y la regla además es que tú puedes monitorearlo, o sea, está por una norma y la sociedad lo puede monitorear. Con lo cual, evitas el sesgo a generar inflación, eso es lo bueno, pero lo malo es que te quita toda la discrecionalidad que un banco central requiere si es que quiere, digamos, enfrentar un choque, ¿no? Entonces te quita esa capacidad de respuesta. La discreción, por el contrario, es exactamente lo opuesto, ¿no? Tú puedes tener libertad para usar tus instrumentos, lo cual te permite, por ejemplo, hacer política monetaria anticíclica, pero como eres discrecional, siempre la gente puede desconfiar de tus verdaderas intenciones. Entonces, el esquema de meta-inflación es un esquema híbrido, ¿no? Que toma, en mi opinión, lo mejor de ambos esquemas. Es decir, de la regla tiene un compromiso numérico con la inflación, ¿no? Entonces, sí hay una, digamos, una responsabilidad de un banco central con respecto a un número de inflación, y sujeto a ese número tiene discrecionalidad para usar todos sus instrumentos, ¿no? Y eso que digo, usar todos los instrumentos, después de la crisis ha vuelto bastante más complicado que la tasa de política monetaria, diría yo, ¿no? Pero digamos, el esquema nace de esa manera, y los primeros países que lo implementan son países desarrollados, como ven ahí, ¿no? Nace más o menos en el 89, primero fue Nueva Zelanda, países anglosajones, más Suecia, y después llegan los países en desarrollo que no son dolarizados, ¿no? Y de ahí llegamos nosotros, ¿no? Cuando nosotros lo implementamos, ahí viene la innovación. Les cuento, porque es un bonito ejemplo de las preguntas que uno se tiene que hacer como economistas, ¿no? Cuando se implementó, la academia, en general la academia internacional, digamos, había muchos decían que había países como los nuestros, otros países en desarrollo, que no cumplíamos las condiciones para aplicar el esquema de meta-inflación, que por qué nos metíamos en eso. Entonces, la pregunta que se hacían ellos era, ¿cuáles son las condiciones adecuadas para implementar el esquema de meta-inflación? Era como que estuvieran cuidando el producto, ¿no? Yo quiero que funcione, y yo quiero ver qué países, ¿no? Un país desarrollado, grande, que tiene un sistema financiero grande, que tiene una curva de rendimiento con bonos a diferentes plazos para que funcione el canal de tasa de interés que viene con el esquema, ese es el ideal, ¿no? Entonces, en mi opinión, ahí la pregunta estaba mal planteada, para nosotros al menos. Porque la pregunta relevante que uno se tiene que hacer es, dado nuestra situación, ¿cuál es el mejor esquema de política monetaria que nos puede servir? Esa es la pregunta relevante. Entonces ahí comenzamos a enumerar, y el elegido era el esquema de meta-inflación. ¿Por qué? Tipo de cambio fijo era esperar una crisis como la que tuvo Argentina, ¿no? El esquema de tipo de cambio fijo, los tipos de cambio fijo han tendido a morir en el mundo porque no dan flexibilidad a la política monetaria actuar. Segundo esquema, agregados monetarios. Ya les expliqué, la demanda es inestable. Es más, si la gente confía en el sol y se desdolariza, voy a ver más demanda de dinero en soles. ¿Y cómo explico? ¿No? ¿Cómo se comunica? ¿No? Entonces, el esquema que mejor funcionaba para nosotros era el esquema de meta-inflación. Y lo otro es de que el propio esquema endógenamente generó confianza y endógenamente generó la formación de las condiciones que de repente no teníamos antes y que después la tuvimos, incluyendo la capacidad de hacer modelos económicos y de proyectar
que fue toda una... O sea, digamos, si no, es como que no, si no te obligas a hacer algo, no lo vas a hacer, y un poco en nuestro caso se hizo. Lo otro es esto, el esquema se adaptó a nuestra realidad, ¿no? O sea, como les decía, fuimos el primer país que era una economía bimonetaria, ¿no? Entonces decía, pero si eres bimonetario y si la economía está muy dolarizada, si el tipo de cambio sube mucho, las empresas van a quebrar porque tienen deudas en dólares, ¿no? Entonces sí, ¿no? Y entonces, digamos, se adaptó lo que ven ahí, esto de control de riesgos, todo esto de acá es, digamos, va de Perú, ¿no? O sea, incorporamos eso en el esquema de política monetaria, ¿no? Entonces, ¿cómo fue nuestro esquema? Primero, igual que todos, pusimos una meta numérica. Lo que sí es verdad es que somos el único país en desarrollo que tiene una meta de inflación similar a la de un país desarrollado, rango entre 1 y 3%, ¿no? Por lo general, por ejemplo, Chile tiene 3, Chile, Colombia, México tienen 3% de meta de inflación, más o menos 1%. Nosotros somos 2, más o menos 1. ¿Por qué ese nivel? Porque ya nosotros somos una economía bimonetaria. O sea, digamos, acá en el Perú un ciudadano tiene derecho a tener divisas. Entonces, si tienes dos monedas y uno quiere ser serio en recuperar la confianza de la moneda nacional, no podrías tener una inflación mucho más alta de la moneda con la cual competimos, que es el dólar, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, la lógica de tener esta meta de inflación. Eso es uno. Y acá están un poco los resultados que les comentaba en antes, ¿no? Por ejemplo, nuestra inflación promedio es 2,7, ¿no? Estos son los otros países tienen inflaciones más altas, por supuesto, en el promedio, y estos son países que tienen el dólar, ¿no? No hay mucha diferencia, inclusive Ecuador es mayor. Y lo otro, fíjense lo siguiente, sus inflaciones son más volátiles que la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos siguen la política monetaria de Estados Unidos. Y nosotros seguimos la situación económica del Perú. Y por tanto la volatilidad de la inflación, porque justamente, ¿no?, queremos llegar al rango meta, es menor que en otros países. Y lo otro es que ya esto es digamos, muy conocido hoy día, no lo era antes. Tenemos una política con una meta operativa y tasa de interés de política, ¿no? Como la FED, como cualquier otros países, se sube, se baja según cómo va la economía, ¿no? COVID, que es lo que hemos vivido los últimos años. Antes del COVID, la tasa estaba como en 2,25 más o menos, si no me falla la memoria, en estos niveles. Cuando nosotros, a ver, un paso atrás. La trampa de la liquidez o el zero lower bound, o sea, tasa de interés de cero, es un problema que tienen en general los bancos centrales que tienen tasa de interés como meta operativa. ¿Qué significa esa situación? Significa una situación en donde una economía tiene un choque tan fuerte que lo que te diría tu tasa de interés que requieres para salir de esa crisis es una tasa negativa. Pero matemáticamente eso no se puede obtener en general. Si se interesa en el tema, pueden en la parte de preguntas, pero en general no se puede llegar a tasas negativas. Entonces, eso les pasó primero a Japón en los 90s, y a Japón por muchos años todo el mundo, los académicos le daban duro, ¿no? ¿Cómo no sale de esa trampa, ¿no? Hasta que les tocó a todos los países desarrollados, ¿no? En el 2008. Estados Unidos, Inglaterra, vemos de europeo, Suecia, todos los países desarrollados cayeron en esa trampa, que ocurre porque como la inflación es baja, tienes un choque y ese choque es tan fuerte que te hace caer en esa trampa, ¿okay? Y nosotros, en esa época, nuestra tasa llegó a ser 1,25 en aquella época de aquella crisis. Y con 1,25 nosotros salimos, ¿no?, porque el año siguiente estaba creciendo fuerte la economía, 8%, y nos fue bien, ¿no? Entonces, antes del COVID, nosotros en el banco veíamos qué probabilidad hay de que podríamos llegar a una tasa
como esta, de cero, caer, digamos, en esa situación. La verdad que no nos salía, para serle franco. O sea, el 2008 ya había sido un choque fuerte, y con 1.25 fue suficiente en aquella época. O sea, no nos imaginamos un choque de la magnitud que ocurrió. No lo teníamos, bueno, tampoco nadie lo tenía, creo que en el radar, una cosa como la que hemos vivido, ¿no? Y llegó, ¿no? Llegó, ustedes cada cual debe tener su propio recuerdo personal, pero a mitad de marzo del 2020, Perú fue de los países que más rápidamente cerró de manera generalizada su economía. El PBI de abril, eso sí no tiene digamos, en las magnitudes macro mucha referencia, ¿no? Cuando hablamos de PBI, recesión, cae el PBI 2-3%, una cosa fuerte, ¿no? En la época de la hiperinflación, ¿no? Cae 10, ¿no? 11. Acá en un mes, en abril, cayó 40% el PBI, o sea, se contrajo, la economía se cerró 40%. En el segundo trimestre fue casi menos 29,9, ¿no? Entonces, fue tan fuerte el choque que, bueno, pasó lo que, o sea, era un choque tan fuerte que llegó a esa tasa de interés, casi a cero. Y aún así se requería incentivar aún más la economía, porque si no estábamos en riesgo de deflación, ¿no? Gustavo en esa época era miembro del directorio del banco y veíamos pues eso que nadie lo tenía en el radar, ¿no? Por esa época, como anécdota, yo recuerdo una reunión de bancos centrales de emergencia virtuales, el gobernador del Banco Central de Sudáfrica, hablando por su continente, comentó el caso de Sierra Leona con el ébola, que había caído 15% del producto del año 2015, para tener una idea de magnitud de lo que una pandemia podía generar, ¿no? En términos económicos, ¿no? Y entonces, acá estuvo además Reactiva, que fue un programa peculiar hecho justamente para poder enfrentar esa grave crisis que estábamos teniendo. Y esto de acá, fíjense, es una muestra del grado de credibilidad que había alcanzado Perú en su política monetaria. O sea, de hecho que era necesario hacerlo, ¿no? Era necesario tener una tasa de interés casi en cero de política monetaria dada esa crisis, pero no solamente era necesario, sino que además era factible hacerlo por la credibilidad que se había alcanzado con ese control de la inflación que hemos visto antes, ¿no? Para poder aspirar a tener tasas bajas es porque el mercado entiende que también cuando las condiciones ya no sean las que originaron esa crisis, se es también capaz de subir tasas, ¿no? Y bueno, la historia en el COVID, como saben, de repente a nivel mundial, es que en Estados Unidos por lo menos, de repente también en Europa, pero diría más Estados Unidos, el estímulo monetario y fiscal fue de tal magnitud y además la naturaleza del COVID hizo que la oferta agregada se contrajera, ¿no? Porque la gente estaba cuidándose del COVID, había una interrupción en la cadena de suministros, entonces, como ustedes se pueden imaginar, una oferta agregada que se contrae porque la capacidad productiva, ¿no? Se resiente por la propia pandemia y una política súper expansiva en Estados Unidos te llevó a una inflación en Estados Unidos y también aumento muy fuerte en el precio internacional de los alimentos y de la energía, ¿no? Entonces, a nosotros como país, lo que hemos recibido, digamos, ese choque de oferta fuerte internacional, ese aumento fuerte de los precios de energía que se ven en el diésel, en el combustible y todos sus derivados, ¿no? Incluyendo los fertilizantes que son tan importantes para la producción agrícola local, precio de transporte con el diésel, etc., ¿no? Entonces, de ahí que se comenzó a subir la tasa de interés. Y esa tasa de interés de 7% actual es la tasa de interés nominal más alta que hemos tenido en todo el esquema de metainflación de hace 20 años, ¿no?
porque la inflación también es la más alta desde el año 97. O sea, para ustedes es la inflación más alta que han vivido, ¿no?, en su vida. Ahora, miren, esto es Estados Unidos y esta es la región, ¿no? Todos han subido sus tasas de interés. Algunos podrían preguntarse, viendo la región, que es más comparable, ¿por qué en otros países ha sido más alto su aumento de tasa de interés y no tanto en el Perú? Bueno, varias respuestas. Uno, nosotros partimos de una inflación más baja. Dos, en términos del ciclo económico, nosotros estimamos que el PBI está cerca del PBI potencial. ¿Qué significa eso? Que no hay, estimamos, al menos hoy en día, que no hay ni presiones de inflación al alza, porque no hay una demanda muy fuerte, pero tampoco hay presiones a la baja porque la demanda es muy débil. Estamos más o menos, estimamos, a nivel agregado, en un nivel similar al potencial. Diferencia en el caso de Chile y Colombia, por ejemplo. En Chile y Colombia, su demanda ha crecido fuertemente. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un aumento de costos, ¿no?, en la economía y tienes una demanda fuerte? Como ustedes comprenderán, en ese caso, esa presión de costos se traslada mucho más fácilmente hacia los precios. Y por eso es que en Chile y en Colombia están con inflaciones de 2 dígitos. Y en nuestro caso, bueno, todo es alto, ¿no? Pero en nuestro caso por eso es menor en 8,5%. Y la otra parte es, en verdad, la combinación de la política monetaria y fiscal, ¿no? En nuestro caso, el déficit fiscal ha bajado más rápidamente que en los otros países. De hecho, en los otros países lo que uno mira en data es de que, por ejemplo, en Colombia, el precio local del combustible, la mitad está subsidiado, más o menos. O sea, lo que les quiero decir es de que, siendo la inflación más alta en Colombia, el fisco, a través del costo fiscal, está aguantando más la inflación a través de subsidios. Por tanto, no lo ves en la data. Caso también de Brasil. Brasil, por ejemplo, la inflación está ahorita como en 8 y pico, pero si uno le quita el subsidio que le está metiendo el fisco a ello, la inflación de ellos sería como 10%. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando la inflación comience a bajar y comience a bajar los precios de los commodities, no es que tampoco nosotros no hayamos hecho subsidios, de hecho también sí los han habido, ¿ya? Pero las magnitudes fiscales son bastante menores. Entonces, eso significa que cuando baje, eso se va a trasladar más rápidamente a la inflación, ¿no? Que si tienes un subsidio, porque el subsidio ha hecho justamente que no suba tanto y por tanto ahorita tiene un costo fiscal fuerte. Entonces eso tiene implicancias en la inflación, que tan rápido después va a bajar, y tiene implicancias también fiscales en tema ya de la sostenibilidad de cada uno de los países, ¿no? Los bonos. La tasa de interés de los bonos, acá hay 3 ideas acá. Cuando les mostré antes de por qué la economía se desdolarizó, una parte de la historia es porque se desarrolló un mercado de bonos en soles de largo plazo. Me explico un poquito más. Una empresa no va a emitir un bono corporativo que vende en soles si no tiene una referencia. Y esa referencia es una suerte de bien público. Esa referencia es la del Estado. Entonces, cuando el Estado comenzó a emitir deuda pública en soles, no es casualidad que comenzó también a nacer deuda de bonos en soles privados, y no es casualidad que comenzaron a haber créditos hipotecarios en soles, ¿no? a 5, 10 o 20 años, lo que hoy día es completamente normal. Entonces, esto de acá lo que ven es, ¿no?, cómo comenzamos. O sea, hace 20 años el bono de más largo plazo era 2 años, y esta es la tasa de interés, ¿no? 14%. Hoy en día, con todos los problemas que hay en el mundo, esta es nuestra curva de rendimiento, 2022. El año 2020, esto de acá, esta parte es bien interesante, ¿ya? Porque miren, el año 2020, el déficit fiscal de Perú subió de 2% más o menos a 8,9%. O sea, volvimos a tener un déficit fiscal como el que veían ustedes en los gráficos en la época del desmanejo macroeconómico, ¿no? O sea, un déficit fiscal bien elevado, pero bien elevado, de 8,9%.
En el pasado, con un déficit fiscal de esa magnitud, ya hubiéramos tenido posiblemente un problema de crisis de deuda, ¿no? Entonces acá viene el tema de la credibilidad y de cómo se van generando fortalezas. El 2020, el bono a 10 años estaba en 3,5%, nominal soles. O sea, si un inversionista compraba un bono, el mercado te lo daba a 3,5% en soles. Si yo, que estuve en esta época, alguien me hubiera dicho, oye, mira, va a haber un año en el futuro, ¿no?, en que el Perú va a tener un déficit fiscal de 8,9 y que va a ser capaz de colocar su propia deuda en soles a 3,5%, yo le hubiera dicho, está loco, ese es otro país, ese es otro mundo. O sea, ¿no?, de lo que partimos, que era esto es lo que nos valorizaban, 2 añitos, 14% de tasa. Acá la inflación ya estaba a niveles actuales, bien baja, ¿no? Y ahora el mercado te daba eso. Eso es un poco el tema de la macro fuerte que se gana. O sea, el Perú tiene credibilidad para justamente generar una situación de déficit fiscal alto. ¿Por qué? Porque hay la credibilidad de que cuando se termine ese choque, que es el COVID, es la caída del producto, se tiene la credibilidad de que nosotros vamos a ser capaces de ser autodisciplinados y bajar el déficit. Y la verdad es que se bajó. De 8,9 pasó a ser 2,5 el año pasado. Últimos 12 meses, al mes de septiembre está en menos 1,1 y nosotros pronosticamos que el año va a cerrar más alto en menos 1,9 porque, bueno, ha caído los precios de los commodities, ¿no? Pero esta es un poco, digamos, la otra parte del desarrollo de nuestros mercados financieros y cómo se lee. Eso es la dolarización, ya les conté, mejor avanzo rápidamente. Los riesgos de la dolarización, ya... les había dicho de por qué tenemos este control de riesgos. Básicamente son dos: descalce monedas, ¿no?, porque ustedes vendes en soles y sube el tipo de cambio, tienes problemas financieros, y riesgo de liquidez porque no emitimos dólares, pues, localmente. Entonces, lo primero es este ejemplo numérico. ¿Qué pasa cuando tienes un balance con deuda en dólares? Cuando se deprecia el sol, tienes una pérdida y eso genera recesión. Y el otro tema, el tema de la liquidez, es de que no tenemos, pues, ¿no?, digamos, Estados Unidos, la FED le presta a los bancos norteamericanos. En Perú, el BCRP le da liquidez a los bancos en soles, pero no emitimos, pues, dólares. Entonces, eso hace que tengamos la necesidad de tener encajes altos para que los bancos tengan su propia liquidez para enfrentar estas situaciones. Y lo otro es que el Banco Central de Perú, como le dije, desde el año 90, digamos, flota, pero de manera administrada, ¿no? Es decir, va contra la corriente, ¿no? Entonces, cuando el tipo de cambio sube mucho, el Banco Central vende, no para fijar el tipo de cambio, sino para bajarle la velocidad. Igual también cuando cae, ¿no? Es simétrico, es discrecional, porque según las condiciones de mercado, y se esteriliza. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando se compra o se vende dólares, hay que hacer una operación monetaria inversa para que la liquidez esté de acuerdo a la tasa de interés de política monetaria, ¿no? Y eso básicamente un poco lo que uno observa en el tipo de cambio. No hay ninguna novedad acá. Entonces, ¿qué cosa ocurre en la data? Es que uno observa cuando mira el sol y otras monedas de la región, van a ver que seguimos en general la región, pero somos menos volátiles. Esa es, digamos, nuestra característica. Ya les comenté un poco de las respuestas excepcionales que se tuvieron que hacer por la época del COVID. Básicamente lo que se hizo, de repente para resumir, es lo siguiente. Si tienes una economía que se cierra, lo más probable que ocurra es de que haya un rompimiento de la cadena de pagos, como ya ocurrió en el Perú en el año 98. ¿Qué significa eso? Que muchas empresas no son capaces de cumplir con sus obligaciones, sea con otras empresas, sean con sus trabajadores, sean con el fisco, sean con sus obligaciones bancarias. ¿Por qué? Porque justamente se cierra. ¿Y qué cosa hace, digamos, de manera privada un banco? Deja de prestar, y con razón, ¿no? Acá no hay nada que sea malo, bueno, simplemente es una decisión racional individual. Porque si ustedes, digamos, se sectorizan un banco y ven que su cliente está cerrando porque está obligado a cerrar, ¿no?, su negocio,
de dónde viene el flujo de caja que después te va a permitir pagar. Pero si todos tenemos ese mismo comportamiento, es como una suerte de profecía autocumplida. No solamente se cierra la economía por fines sanitarios, sino que terminamos matando financieramente a las empresas y generando despidos masivos. Entonces, lo que se hizo en aquel momento, mirando experiencias que se estaba haciendo en otros lados del mundo, era evitar ese rompimiento de la cadena de pagos. En nuestro caso, porque somos un país que no tiene, digamos, un mercado de capital desarrollado, lo que se hizo fue un programa de garantías estatales, ¿no? en donde el Estado decía, depende del tamaño de la empresa, daba una garantía entre 80% y 98%. ¿Qué significaba eso? De que si el banco presta en una situación crítica como la que estamos hablando, le presta a un agente económico, una empresa, para capital de trabajo, significa que si hay una pérdida, el Estado cubre esa parte, entre 80 y 98. La otra parte la cubre el banco. De tal forma que el banco, que de repente, sin esa solución no hubiera prestado, porque el riesgo, como ustedes comprenderán, es muy alto, comienza más bien a ver, digamos, a asignar ese crédito, ¿no? Ese es el programa de Reactiva Perú, ¿no? Entonces, ese fue el impulso adicional que en nuestro caso se utilizó, porque estábamos en la trampa de la liquidez. O sea, se requería un estímulo monetario negativo en teoría. Después han salido papers estimando el efecto, que es equivalente a daba como menos 5%. Es como si uno bajara la tasa de interés a algo que en matemáticas es imposible, que menos 5, menos 6, el efecto de reactiva, ¿no? Eso más o menos fue la historia ahí de aquel entonces. Y acá un poco está, lo amarillo es la magnitud de esa operación, ¿no? De casi 8 puntos del PBI, eso fue fuerte. Y, digamos, ahora, digamos, se va amortizando, y por eso esa inyección se va reduciendo. En aquel momento eso permitió que el crédito de empresas creciera, entre las mayores tasas de crecimiento de aquel entonces, a pesar que la economía estaba pues cerrándose. Y los desafíos actuales, ¿cuáles son en nuestro caso, ¿no? A ver, acá está lo que yo les estaba diciendo. Miren, en los choques que han habido, chequeen la eurozona y chequeen Estados Unidos, ¿ya? Miren, la eurozona, hoy la inflación está en 10%, y su inflación subyacente es 4,8, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que la parte de alimentos y energía, como saben, en Europa por el conflicto, ¿no? Eso es lo que más le ha pegado. Es 10 contra 4,8. Chequen en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿dónde estás? Acá está. Estados Unidos, 8,3 y su subyacente es 6,3, 2 puntos de diferencia. Vean Chile. Chile está por acá. Chile está acá, 13,7 y su subyacente de Chile está en 10,3, ¿no? En nuestro caso, la brecha entre la subyacente, que es 5,5, y la inflación, que es 8,5, es de 3 puntos. Es decir, en nuestro caso, esa es una medida bien gruesa, ¿ya? Pero en nuestro caso pareciera que es más choque de oferta, más bien en otros países donde la subyacente está más cercana al dato total, suena que es más de demanda, en línea con lo que les he comentado. La expectativa de inflación, eso es lo que los agentes creen hacia adelante, está a un nivel muy alto, está por encima del rango meta, pero está bajando, pero aún así la idea es que esas expectativas tienen que estar en el rango meta. Esta es la tasa de política, que es 7% que les comentaba, y con una tasa real de 2,11, que después, si hay preguntas, les puedo explicar más o menos qué cosa significa. Pero acá termino para dar chance a las preguntas, si hubiera. Gracias. Muchas gracias, Adrián, por haber terminado a tiempo como para dar espacio a que algunas preguntas se puedan formular en unos minutos. A ver, ¿quién se anima a hacer preguntas allí? Adelante, por favor. Le pasan un micro.
Buenas tardes. Sabiendo que la meta de inflación del Perú debe estar entre 1 y 3%, ¿qué debería pasar o qué debería suceder de tal manera que ese 8.5% de inflación del Perú pueda llegar a 5 o 4, tal vez? Sí, Más preguntas y no para irle pasando el micrófono a Adrián y después continuamos con más preguntas. Quizás Adrián puede ir contestando. Sí. Sí, claro. A ver, en los componentes de este 8,5% hay el efecto de una sola vez del aumento fuerte que ha habido en los precios de los alimentos y energías, ¿no? Y acá siempre es importante diferenciar entre lo que es el nivel de precios y el crecimiento continuo de los precios. Entonces, lo que ha ocurrido en nuestra economía es de que estamos todavía absorbiendo un fuerte cambio en precios relativos, ¿no? Entonces, en este cambio fuerte de precios relativos, contempla pues un mayor nivel de precios de combustibles, y por eso hemos visto pues todos esos aumentos derivados de los mismos. Contempla mayores precios, primero, de alimentos que están vinculados a insumos alimenticios, como por ejemplo el pollo, que digamos un componente fuerte es el maíz y en menor medida la torta de soya, que ha subido fuertemente a nivel internacional, inclusive a tasas de 3 dígitos. Incluye el precio del trigo, que afecta el costo del pan, los fideos y todo lo que es derivado del trigo. Y luego, como suben el precio de los combustibles, sube el costo de los fertilizantes, que es lo que también, ¿no?, se ha visto bastante en los medios públicos. Entonces, todo eso, si uno piensa, digamos, en nuestros modelos micro, ¿qué está ocurriendo en la economía? Está ocurriendo un cambio muy fuerte en precios relativos. Y eso estadísticamente se refleja en el IPC por construcción, ¿no? Inclusive es una canasta fija. Todavía no ha terminado de ser absorbido este efecto, porque todavía está presente el efecto de los precios de los fertilizantes, y todavía creemos que hay algún rezago en el tema del costo de transporte público. El tema del diésel todavía no se ha trasladado completamente a transportes. Una vez que eso culmine, y digamos los precios del petróleo se queden como están ahora, pues en $85 el barril, o sea, en precios altos, una vez que eso la economía lo absorba, lo que deberíamos esperar, si es que las expectativas de inflación no se han desanclado de manera importante, ver un declive gradual en la tasa de inflación, ¿no? O sea, el hecho que el precio del petróleo haya subido fuertemente afecta al IPC, pero de manera transitoria, porque no es que el precio del petróleo necesariamente vaya a seguir subiendo a 120, 150 todos los años. Es un cambio de una sola vez, muy fuerte, por cierto, en precios relativos. Y eso es lo que los bancos centrales tienen que chequear, que así funcione el sistema económico, ¿no? O sea, como sabemos, lo que nos enseñan en ECO 1, ¿no? Cuando tienes precios estables, ¿no?, eso no significa que no puede haber cambios fuertes en precios relativos. Es más, el precio relativo es lo que te da justamente una señal de mercado de que, por ejemplo, es de repente rentable a alguien comenzar a fabricar fertilizantes, o de repente el precio de la papa, que está a un precio elevado, de repente producir más, ¿no? Lo que no queremos, lo que no debiera ocurrir, es de que pensemos todos de que porque la inflación hoy día es 8,5, significa que todos los precios, salarios, todos los precios nominales, todos tienen que subir ese ritmo. Eso no debiera ocurrir. Y eso es lo que justamente el Banco Central busca monitorear, ¿no? Y de ahí las acciones que hace para lograrlo. Entonces, en los comunicados, si ustedes chequean, del último año, siempre ha habido el párrafo general que habla de que el Banco Central va a mirar la proyección de inflación y sus determinantes. Siempre lo dice, ¿no? Pero en el último año ha enfatizado 2 determinantes: expectativa de inflación y actividad económica, ¿no? Entonces, las expectativas de inflación, justamente lo que tratamos de medir
es de que los agentes esperen efectivamente que la inflación a futuro baje, ¿no? Entonces, cuando hacemos esas encuestas, lo que encontramos es que para el próximo año esperan 4%, y para este año, hace un par de meses, esperaban 7,3%, y para el 2024 me parece que 3%. Entonces, hoy en día en las encuestas sí creen, eso es generalizado, todo el mundo cree, efectivamente, felizmente, que la inflación va a bajar. O sea, eso no hay duda, y eso es por la credibilidad del banco. No baja, también es verdad, en el nivel que juega con nuestra proyección, ¿no? Por ejemplo, la proyección nuestra para este año es 7,8. O sea, es mayor a lo que el mercado creía para este año de 7,3. Pero para el próximo nosotros proyectamos 3 y el mercado proyecta 4, ¿no? Entonces, ahí sí hay una diferencia. Vamos a ver qué cosa viene hacia adelante. Lo que típicamente ocurre es de que cuando comiencen el mercado a ver una clara tendencia decreciente en la inflación, pensamos que esa expectativa de inflación se va a corregir, como ya ha ocurrido antes, ¿no? O sea, a ver, sí que les cuento también un poco la historia completa. No es primera vez que la inflación se sale del rango meta. O sea, los choques de ofertas siempre ocurren en una economía, ¿no? O sea, vimos que el promedio del siglo es 2,7, vimos una división estándar de 1,2, a veces ha habido desvíos. Y tenemos mapeado esos 4 periodos de desvíos. Y lo bueno que tenemos ahora, que no tenemos hace 20 años, es que ahora tenemos historia, como decía el párrafo de Keynes, hay que ver a la luz de la historia, tenemos una historia de cómo se han comportado antes las variables. Entonces, y sí, cuando la inflación, hay nerviosismo actualmente, y es lógico y es humano que ello ocurra, cuando la inflación comience a declinar, esperaríamos, y eso es lo que monitoreamos, que comience a bajar esas expectativas de inflación. Lo que sí es particularmente complicado en este episodio es la magnitud del choque, ¿no? Cuando los otros 4 episodios anteriores, eran 3 de ellos fueron aumento de precios de commodities, tipo alimentos y energía como ahora, pero cuando en los 3 episodios anteriores ocurrieron ello, el sol se apreciaba, ¿no? Porque cuando sube el precio hay mucha correlación entre los precios de los commodities. Entonces, cuando subía el precio del petróleo, también subía el precio del cobre, ¿no? Y cuando sube el precio del cobre o de los minerales, nuestro sol se apreciaba, ¿no? Entonces, antes, cuando teníamos esa presión de inflación importada, el tipo de cambio por lo menos lo atenuaba, ¿no? O al revés, también hubo un episodio, que fue en 2016, en que más bien el precio de commodities bajaba, pero el tipo de cambio subió fuerte, ¿no? En la época del fin del boom de commodities. Entonces, ahí también se debió. En esta ocasión, sobre todo el año pasado en la base, se juntaron los dos, porque el precio subió, el aumento de los precios de energía y alimentos comienza el año pasado a subir fuerte, y subió el tipo de cambio por la incertidumbre política que tuvimos. El año pasado hemos tenido la mayor salida de capitales de corto plazo de residentes peruanos de su historia desde que tenemos data de 1950, ¿no? Se fue como 8 puntos del PBI. El año pasado, cuando muchos peruanos iban a Miami a vacunarse, también fueron muchos a abrir por primera vez sus cuentas de ahorro en dólares por el miedo a la incertidumbre. Entonces, eso generó un aumento fuerte en el tipo de cambio, ¿no? Este año, de repente también por lo mismo, porque ya este choque ya, digamos, se absorbió, el sol es de las pocas monedas que se ha apreciado con respecto al dólar, dicho de paso. Entonces, pero como conjunto, ¿no? La inflación pasa de 2% el 2020 a 6,5% el año pasado. Acumulado, a últimos 12 meses estamos ahorita en 8,5% y esperamos cerrar este año en 7,8% y el próximo en 3%, ¿no? Más o menos. Pero, en resumen, la parte de expectativa de inflación es algo que juega mucho. Y lo otro, como les digo, en la parte de actividad económica, no es que nuestra demanda esté fuerte y tampoco la demanda está débil. Lo que sí es verdad que nos está ocurriendo, desgraciadamente, es de que con tantos choques, con tanta inestabilidad, nuestro PIB potencial parece que ya no es el de antes. Es decir, la capacidad de la economía de crecer, ¿no? sostenidamente
parece que se ha disminuido. Al menos nuestro último estimado de crecimiento del PIB potencial de 2,9%, ¿no? que es bajo. Antes ese número era como 6%, ¿no? Pero por políticas de demanda no pareciera en verdad que fuera, no es ahorita un problema de demanda que tengamos en particular, o sea, como gran problema. Gracias, Adrián, por esa comunicación tan detallada sobre estos momentos retadores de política monetaria. ¿Hay otra pregunta? Sí, por favor. Ya, primero, gracias por la presentación y si no me equivoco, al inicio se mencionó una cierta relación entre el tipo de cambio y la inflación. Ya, si no me equivoco, el Banco Central posee cierto control gracias a su intervención cambiaria en el tipo de cambio. Entonces podríamos decir que el tipo de cambio es algo endógeno en la economía peruana. Por otro lado, el Banco Central está sujeta a reglas por el esquema de metas de inflación. Y eso se ajusta a las expectativas de los agentes y también reacciona ante las expectativas de los agentes, y también por ese lado también la inflación sería endógena. Así que, ¿qué tanto podríamos decir de la correlación entre inflación y tipo de cambio? O sea, mi pregunta en sí, ¿hasta qué punto podemos decir que el tipo de cambio es determinante en la inflación en una economía como la peruana? Ya. Gracias por la pregunta. A ver, en general, el concepto que se utiliza bastante es el efecto traspaso del tipo de cambio a precios, ¿no? Cuando uno hace una estimación de ese efecto traspaso, el rango está entre 0.1 y 0.2, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que si el tipo de cambio se deprecia 10%, por ejemplo, como fue el año pasado, se estima que la inflación sube 1 o 2 puntos porcentuales. Eso es más o menos el estimado, entre comillas, normal. Ahora, dentro de eso, en realidad, este es el resumen, ¿ya? Hay varias cosas ahí. Uno es que, en verdad, el efecto traspaso puede ser no lineal, en el sentido de que si la depreciación es muy fuerte, puede que el efecto traspaso sea mayor, ¿no? Porque, digamos, lo que está detrás, en el fondo, en esos efectos traspasos, es de que hay un componente de costos. Típicamente, digamos, si ustedes piensan en un modelo con rigidez de precios, parte lo absorbe el margen, porque, digamos, también no se sabe pues, el tipo de cambio si pues, va a corregir, pero cuando es muy fuerte, de repente se traslada más. Ese es uno. Dos, depende también del ciclo económico. Me acuerdo, no se ha actualizado, pero me acuerdo cuando si la economía está sobrecalentada, que no es nuestro caso actualmente, el efecto de traspaso puede subirte de 0,1, 0,2 a 0,3, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque, otra vez, digamos, míralo como una presión de costos, y si tú eres el productor o el proveedor de servicio, y tú ves que la demanda está fuerte, tú tienes capacidad de trasladar más a los precios. Lo otro es que es asimétrico en el signo, es decir, por lo general se ha encontrado, aunque no muy fuerte, pero es más fuerte cuando se deprecia que cuando se aprecia. De repente, porque a veces los agentes económicos no saben cuánto la apreciación, qué tan permanente pueda ser. Y lo último, que no se hace mucho tiempo, pero que cuando la depreciación es muy fuerte y te genera un problema financiero, o sea, un efecto ojo de balance, y te genera una recesión económica, hasta teóricamente puede ser negativa. No por el efecto costos, que obviamente que no es intuitivo, pero la idea acá es que te genere una recesión tal que la demanda te la comprime y hasta podría ser, en teoría, negativo. Eso nos salía más o menos hacia el 98, 99, hace 23 años, ese tipo de resultados con respecto al tipo de cambio. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta para Mauricio, ahí atrás. Para cerrar. ¿Le pasan el micrófono?
Porque si la inflación actualmente está en 8,5, es decir, está elevada más de lo normal, ¿por qué la circulación de dinero está como que ni tan baja ni tan alta? ¿Y en qué momento es que llega a parar esa circulación? Porque normalmente creo que comienza a elevarse la circulación de dinero. Ok, vamos a tomar también la última pregunta para… ¿sí? ¿Le pasan el micrófono ahí y con eso acabamos? Ahí, pásalo para atrás. ¿Para atrás? No, yo también tengo una pregunta. Pues. Otra, no, ya. Ok, si ya tienes el micrófono, procede, por favor. Ya. Vamos a tomar dos últimas preguntas entonces. Ya, bueno, Adrián, primero que nada, muchas gracias por la charla. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué aspectos crees que debería mejorar la economía peruana para aspirar a ser un país desarrollado? ¿Y cómo el Banco Central puede ser un agente de apoyo en este proceso? Gracias. Ok, y la última pregunta, pásale el micrófono para atrás, por favor. Listo. Ok, muchas gracias. Mi pregunta es en cuanto al tipo de cambio. Así como usted dijo, a mí también me preocupa tener un tipo de cambio últimamente bastante elevado. Creo que la mayoría de los peruanos cuando llegamos a un tipo de cambio de 4 soles por dólar, varios de nosotros entramos en pánico. Creo, es una reacción natural. Sabemos que acá en el Perú, dos de los factores que influyen bastante en el tipo de cambio y en que suba y en que baje son el tema de la Fed de Estados Unidos y la tasa de interés. Lógicamente, cuando ellos suben la tasa de interés, la gente prefiere ahorrar en Estados Unidos y hay más salida y por ende el tipo de cambio sube. Y también lo que viene a ser el precio del cobre. Y actualmente China está demandando menos cobre y por ende el precio del cobre, según nuestra lógica, bajaría. Sin embargo, el BCR ha hecho proyecciones para los siguientes años en el que el tipo de cambio va a bajar. Me gustaría saber en qué se basa esa proyección de la baja del tipo de cambio y eso en general. Ok, listo. Ahí hay unas preguntitas que nuestro expositor va a contestar y ahí acabamos. Ya. A ver, con respecto a la primera pregunta del circulante, está bajando, pero eso lo que refleja son dos cosas. Uno, subió mucho la demanda de circulante con el comienzo de la pandemia, ¿no? La gente, en una situación donde uno no sabía pues, si podía ir al banco, con qué facilidad podrían cerrarlo, por precaución acumuló bastante circulante. Y lo otro que ustedes han visto, todo lo hemos vivido, es que hemos comenzado a utilizar más medios digitales, ¿no? De tal forma que ahora estamos viendo una menor demanda por circulante por ese uso de medio de pagos. Más bien lo que, por ejemplo, está subiendo bastante, tú ves en la data, es los pagos digitales, ¿no? Entonces, es que es justo el problema que les contaba de inestabilidad de la demanda de dinero, es un bonito ejemplo justamente de eso. Por ejemplo, el circulante, por ejemplo, no es un buen indicador para usar el MB por Q, justamente por estos factores de innovación que estamos comentando. Justo la siguiente pregunta lo vinculo. La mejor contribución que puede hacer siempre un banco central es tener la inflación bajo control, lo cual hace que también haga política monetaria anticíclica, porque justamente cuando hay recesiones, la inflación se tiende a ir por debajo de la meta, entonces tienes que bajar la tasa de interés para hacer que la economía se recupere, y también te ayuda, más bien al revés, cuando la economía está sobrecalentada, también sube la tasa de interés. Y además es bueno que se intervenga cuando la economía se sobrecalienta, porque el crecimiento económico hay que verlo como una maratón. O sea, lo importante es que la economía mantenga un crecimiento lo más estable posible y alto. Lo que no debemos tener, y a veces es mucha la tentación a veces de los gobiernos de turno, es sobrecalentar la economía, porque es como que en una maratón tú comienzas a correr más de lo que puedes, y lo único que vas a hacer es después te vas a caer feo, o sea, una recesión hacia adelante. Y lo otro que el Banco Central está un poco en su agenda de trabajo es mejorar ese tema de los sistemas de pagos, ¿no? Para bajar los costos de transacción y hacer un sistema de pagos más eficientes. Con respecto a la última pregunta del tipo de cambio, en general el dólar actualmente está a nivel mundial en sus niveles más altos de los últimos 20 años, ¿no? Para darles una idea,
El euro en sus mejores momentos era 1.6 dólares por euro, hace unos años antes de la crisis. Hasta hace poco estaba, no me acuerdo bien, aquí en Europa, 1,3, 1,4, ahora es a menos de 1. El yen, la otra moneda, el yen estaba típicamente en magnitudes 100, 105, 110 por ahí. Ahora llegó a estar más de 140, de tal forma inclusive que el Banco de Japón, desde que nunca interviene, o no interviene en el año 98, ha intervenido. O sea, estamos en una época de dólar fuerte y eso también se refleja también en el tipo de cambio. Más bien, este año el sol es de las pocas monedas en el mundo que se ha apreciado con respecto al dólar, como año, ¿no? Obviamente cada mes, según una noticia, siempre fluctúa, pero digamos ha tenido una apreciación menor. El tipo de cambio real multilateral que combina todo eso también se ha apreciado fuertemente este año. ¿Por qué? Porque el sol euro se ha apreciado fuertemente, el sol yen se ha apreciado fuertemente, el sol yuan se ha apreciado fuertemente, y ahora el tipo de cambio real, que había subido un montón, dicho de paso, el año pasado, por lo que hemos dicho antes, más bien ahora está más o menos cercano a su promedio histórico. Muchas gracias, Adrián. Creo que hemos cumplido bien y te agradecemos que nos hayas dado estos minutos adicionales para responder a todas las preguntas que tenía la audiencia, y por favor démosle un gran aplauso a nuestro expositor.